Metemos ahora en el tema de Río Gas y este conflicto que ya lleva un tiempo, obviamente. Rafa Guardia, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por favor. Sí. Bueno, justamente ubicándolo en el tiempo, la semana pasada ya había algunos incidentes en la planta de Río Gas de envasado que está en La Teja. Ahí es donde ANCAP provee del gas a los otros sellos, es decir, a Codique, Río Gas, a Duxa, a Megal, o sea, lo que es el gas de ANCAP. Y lo que había ocurrido ahí es que hubo un problema, un conflicto personal, amenazas, casi golpes, entre dos trabajadores de una empresa fletera tercerizada. No tenía nada que ver con Río Gas. La cuestión es que de todos modos, allí hubo un problema porque el camión ingresó y los trabajadores decidieron no cargar ese camión debido a que habían despedido a ese trabajador que había agredido al otro en la empresa tercerizada. Y ahí comenzó como una bola de nieve. Entonces, medida va, medida viene, contramedidas de la propia empresa. Hubo el fin de semana movilizaciones y paros y ahí la empresa suspende a 12 trabajadores. Se amplía el conflicto, ya estaba trabajando desde el viernes el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Trabajo para tratar de mediar y buscar una solución. Se siguió hasta el día de hoy, que comenzaron como a las 11 de la mañana y a eso de las 5 de la tarde hubo un cuarto intermedio donde se nos informó que el sindicato madre de los trabajadores de Río Gas, que es FUESIS, que es la Federación de los Trabajadores de Comercio y Servicios, presentó una propuesta. Esa propuesta tiene como plazo límite la noche de hoy, a las 24 horas máximo, tienen que entregarle la empresa la respuesta, por sí o por no, al Ministerio de Trabajo, que es el mediador. Vamos a escuchar ahora a Fabio Riverón de FUESIS, que nos plantea los términos básicos de esta propuesta y algunos otros aspectos que hacen a la falta de gas solamente en Río Gas. Concretamente, nosotros hicimos sobre el final de la reunión una propuesta que implicaba establecer un ámbito donde poder dejar en suspenso las sanciones, o sea que los compañeros formalmente mañana comiencen a trabajar y en ese ámbito poder conversar la eventualidad de esas sanciones, como posiblemente también una reestructura que Río Gas pueda tener en el plan en realidad, y eso que nos permitiera dar un aire acompañado del levantamiento absoluto de todas las medidas que la organización viene tomando. Si hoy no hay 6 camiones trabajando en la calle distribuyendo gas a granel de Río Gas, no es una responsabilidad de los trabajadores sindicalizados. La empresa lo que indica es que en granel no se quiso atender a algunos clientes importantes, incluso hospitales. En el año 2016, cuando tuvimos un conflicto grande, en realidad la empresa nos daba cuáles eran los lugares que ellos entendían que eran esenciales y esos lugares la organización sindical se encargaba de no dejarlos. Hoy la empresa se negó a darnos ese listado desde que arrancamos a conversar el Consejo de Salario. Pero no es lógico que si el granel va a escuelas, algunas industrias importantes, ¿se cargue? Lo lógico es que nos hubieran dado la lista de los esenciales y nosotros nos hubiéramos asegurado que los lugares esenciales no quedaran desabastecidos. Bueno, ese es el planteo general. Están todos hilando muy fino, midiendo mucho, es como en el bar aquí. Y la empresa también ha emitido comunicados, no han dado entrevistas, pero sí se ha podido hablar con directivos de la empresa y nos decían que los piquetes, los paros, son ilegales según ellos. Y que en esa base, bueno, han sucedido una cantidad de situaciones y contramedidas. Vamos a escuchar ahora un breve resumen de un extenso comunicado que emitió en las últimas horas la empresa Río Gas. La empresa Río Gas en un comunicado indicó que no se comprende cómo la Asociación de Trabajadores de Río Gas defiende el despido por notoria mala conducta a un trabajador que era de otra empresa. El comunicado enfatiza que el sindicato ATR realiza ocupaciones y piquetes ilegales en la planta de envasado de Río Gas para impedir que trabajen quienes quieren hacerlo. El pasado fin de semana, el sindicato fue intimado por el Ministerio de Trabajo
para que levantaran el piquete que habían realizado. También hubo varias instancias de actuación policial. Desde la empresa rechazaron que los operarios que trabajaron mientras había medidas de paro no estuvieran debidamente capacitados. Bueno, a todo esto les decíamos que la empresa Riogás se basa en que el trabajador despedido pertenecía a una empresa de las tantas que carga en Riogás. Es una empresa fletera que trabaja por su cuenta y nada tiene que ver. Ahora bien, allí se agrega otro tema, que este se trataría en forma separada si se llega a un acuerdo en el día de hoy, que es formar una comisión para que la empresa fletera presente las documentaciones y la denuncia, supuestamente en la seccional 19, donde el trabajador afectado indica que se le amenazó de muerte en forma física, con agresiones, etcétera. Verbales, por supuesto, pero con amenazas físicas hacia el futuro. Así que ese es otro tema que fue en realidad la base de todo esto, ¿cierto? Estuvimos hablando con el ministro Pablo Mieres y él está muy preocupado por la situación. Lo que sí es cierto, hoy no hay desabastecimiento, porque la única empresa que tiene faltantes es Riogás. Escuchemos al ministro. Bueno, nosotros pusimos ahora arriba de la mesa ideas que les pedimos a las partes que se las llevaran para analizar. Se está trabajando fuerte, todos sabemos que es muy sensible este tema, por razones obvias, hasta estacionales, no solo en el nivel doméstico, sino en este caso además las eventuales derivaciones que podría tener también a nivel de lo que significa la producción nacional de granos, ¿no? Porque estamos necesitando tener un abastecimiento fluido de gas vinculado al secado de los granos que van a salir a la exportación. Están justamente en ese momento en un intercambio cada uno por su lado, es decir, los trabajadores y la empresa analizando algunas posibilidades que manejó la DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo. Vamos a ver, tenemos la expectativa de que se abran caminos de diálogo y de búsqueda de alguna solución. Bueno, recordemos simplemente para finalizar y cerrar y quedarnos a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir de aquí a las 24 horas cuando la empresa deba entregar la respuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que los trabajadores acusaron a la empresa de utilizar trabajadores no sindicalizados, pero además que no estaban en condiciones digamos, de capacitación como para hacer el llenado, la recarga de las garrafas y el cargar las garrafas para que se distribuyeran. Eso fue negado por la empresa, dice que fueron también controlados por el Ministerio de Trabajo. Lo otro que es el gas a granel, que se utiliza, como decíamos en el tape, por ejemplo, para hospitales, escuelas, industrias, secado de granos que se está utilizando y necesitando ahora, comenzó lentamente a venderse nuevamente, a entregarse. Así que veremos si esto no continúa en las medidas de paro, se podrá normalizar en una semana aproximadamente. Es todo lo que tenía para comentar.